se quedó tan bloqueada que la canción que ella en esos momentos iba a cantar, bueno, estaba pensando, pues vale, pues está por cantar esta canción. Cuando subió al escenario y vio tanto, fue tal el shock, la mente. El programa está el ser carente, el vivir en la falta, el vivir en la necesidad. De María, cada vez que intento hacer un cambio importante en mi vida, cómo empezar un nuevo trabajo o una relación, siento miedo y termino saboteándome. ¿Qué puedo hacer para superar estos bloqueos internos? Tú, cada cosa que ves, si tú ves una mesa es porque alguien te dijo que eso era una mesa. Si tú ves una silla y la identificas como silla, es porque alguien te dijo desde pequeño que eso era una silla. Hola, muy buenas. Arrancamos el día de hoy con nuevas preguntas y yo respondiendo a vuestras inquietudes y maneras de verlo desde la neurociencia, desde la física cuántica, desde la metafísica y desde sobre todo tocando la parte energética y espiritual sin olvidarnos de la parte física y psíquica. Me dejaron algunas preguntas e inquietudes como por ejemplo, hola María, muchas veces hago cosas que no van con lo que realmente siento o pienso, solo para complacer a los demás. ¿Cómo puedo empezar a ser más coherente conmigo misma y dejar de priorizar las expectativas ajenas? Otro. Buenas tardes, María. Cada vez que intento hacer un cambio importante en mi vida, ¿cómo empezar un nuevo trabajo o una relación? Siento miedo y termino saboteándome. ¿Qué puedo hacer para superar estos bloqueos internos? Vale, otra persona me dejaba, hola, he leído sobre la importancia de alinear lo que pienso, siento y hago, pero me cuesta mucho llevarlo a la práctica. ¿Cómo puedo empezar a manifestar verdaderamente lo que deseo en mi vida? Voy a responder, hay muchísimas más personas que han escrito. Si queréis igualmente dejarme, normalmente suelo agrupar los temas que tienen relación en común, como en este caso, pues a lo mejor en toda la semana, todas las personas que me están escribiendo, al final de la semana voy agrupando qué relación para hablar de un tema específico, si no, pues tendría que ir hablando de varios temas y a mí lo que me gusta es tocar en profundidad, si hablo de un tema, pues tocar en profundidad ese tema. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del tema vivir en coherencia, le he dedicado. Ya que hay unas leyes universales que no se pueden desafiar y unidas a este sistema del personaje tan complejo con el que nos identificamos, que es difícil a veces ir por la vida con fluidez y felicidad, ya que al haber tantas distracciones exteriores y tantos estímulos, pues ¿qué pasa? Que para llegar a ser coherente con uno mismo, primero hay que tener unos conocimientos básicos de cómo funcionan todas esas partes del sistema, no solo físico y psicológico, o sea, psíquico, no solo físico y psíquico, sino también a nivel energético, ya que hay unas leyes universales como es la ley de la coherencia que sirve para todos los ámbitos, ya sea aplicado en la abundancia, ya sea en la salud, ya sea aplicado en el amor, y estos tres bloques se deben de llevar a cabo para que esto sea posible. En fin, entonces para llevar a la unión estos tres bloques hay que entender que este complejo sistema de lo que somos y lo que somos en realidad es energía pura o espíritu con un físico y la parte psíquica, donde todo esto tiene que estar en coherencia y que funcione sincronizado. Tiene que estar esto como si fuera un reloj suizo, o sea, a la perfección. Porque a diferencia de lo que nosotros creemos que primero hay que hacer para después ser, es al revés, ya que primero hay que ser para después hacer. Pero y también ir a la misma par, porque por ejemplo esto es totalmente erróneo. Primero hay que convertirse en aquello en lo que tú quieres manifestar en tu día a día, creyéndote ya eso. Pero para creerte eso hay varias técnicas, porque aunque tú digas, agua, 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 no va a calmar la sed.
Quiere decir que aunque yo diga soy abundante, merezco lo mejor, no sé qué, tal, pensamientos positivos, frases que está muy de moda, reflexionar en positivo, pero es que aunque tú digas eso, si tu subconsciente, si el subconsciente está cargado de un almacenamiento y una carga de bloqueo y resistencia y programa y sistemas, da igual lo que tú digas. Porque como decía, agua no va a calmar la sed. Entonces, voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, que es como para que se entienda en el sentido de que el euromillón, yo soy administradora de un grupo y no pasa nada, porque los caminos de la abundancia y de los ingresos, que la abundancia no es solo la parte económica, la abundancia es un conjunto del completo de todo. Entonces, aunque esa parte, imagínate que mañana llega y ves que ha tocado, que ha acertado, ¿no? Los números correspondientes y accede a ese premio. Si tú internamente no tienes una gestión interna de saber, de convertirte ya en abundante, está demostrado que el 80% de las personas que le toque la lotería quedan arruinadas o donde están o peor. Es importante, primero, convertirse en ser y después hacer o a la par. Puedes ser convirtiéndote en ser, pero tomando acción en el hacer. Entonces, está demostrado que el 80% de las personas que les toca la lotería, un premio grande, terminan mal. ¿Por qué? Porque no han trabajado esa parte. O sea, no puede, porque no está en tu programa. Si en tu programa está el ser carente, el vivir en la falta, el vivir en la necesidad, cuando a ti, el universo te entrega, por decirlo el universo o la energía o te llega, tú lo rechazas. Tu cuerpo directamente lo rechaza porque no está en tu programa, no está en tu frecuencia. Cuando tú trabajas esa parte y resuelves la carencia emocional, porque a veces nos creemos que lo externo no tiene que ver nada con lo interno y todo lo contrario, como es adentro es afuera. Y si tú internamente no te sientes ya cubierta y completa, en cuanto te llega un premio grande, una herencia, un dinero extra, te deshaces de él. Una de las cosas más importantes es ser congruente con uno mismo, ser coherente y congruente, ya que a veces priorizamos lo de los demás por encima de nuestra felicidad o de lo que nosotros sentimos para agradecer a otros. Quiero hacer aquí un inciso, lo que es el amor propio. También a nivel ancestral y como cultura nos han educado que mirar por nosotros mismos es ser egoísta. Y no es ser egoísta. Ojo, ser egoísta es pisar a otro por encima de tu felicidad, ¿vale? Pero amor propio es ser coherente contigo mismo. Quiero decir, si tú a una persona, esa persona quiere tirar por un lado, quiere ir hacia un sitio o te está pidiendo una cosa que tú internamente no la sientes como tal, o tú a lo mejor no estás cubierto y te lo quitas de ti para dárselo a la otra persona, o sea, que es lo que decía, por encima de nuestra felicidad está la de la otra, no. Ahí hay que ser coherente con uno mismo. Y si tú te encuentras con esa situación, pues capaz que lo que estás proyectando es un programa que necesitas poner límites porque te cuesta decir no. Y de esa manera, o sea, esa persona viene a ti a decirte lo que hay en ti. Por lo tanto, es una de las maneras, o sea, es la ley de la coherencia. Ser coherente con uno mismo. Que si quieres A, piensas B, sientes C y haces H, al final vas a vivir en esa incoherencia cuando tú, por ejemplo, dices, yo quiero que me lleguen ingresos, ¿vale? A, quieres. B, piensas, pero claro, es que no soy incapaz de conseguirlo por mí mismo, es que, claro, no tengo estudio, no tengo conocimientos, no tengo internamente, ¿no? Tú ya te estás poniendo unos límites, tú ya internamente te estás haciendo autoboicot y luego pero sientes carencia y sientes falta y sientes necesidad porque
te ves que no tienes. Y al final terminas haciendo que, tumbándote en el sofá, por ejemplo, procrastinando, sin tomar actitud, sin tener actitud en tomar acción, sin empezar ya, pero es que las otras personas, claro, tuvieron suerte. Sí, pero imagínate que quieres crearte una marca personal, como estoy haciendo en mi caso, de darme a conocer ante vosotros. Ya, pero ahora tengo que grabar, es que no tengo los conocimientos y es que tengo que comprar un flexo y tengo que invertir en infraestructura y no tengo dinero. Ya, pero es que no sé cómo hacerme un diálogo. O sea, al final yo me voy poniendo unos límites internamente que no me quedo en casa sentada sin tomar acción. Por lo tanto, quiero que me lleguen fuentes de ingresos o quiero tener el éxito o la libertad financiera, pienso que no voy a llegar, no voy a poder, me pongo los bloqueos y los límites, siento que a la misma vez no tengo porque estoy viviendo en carencia y necesidad y termino haciendo que nada. O empiezo un proyecto en el que quiero avanzar en eso, pienso que hay mucha competencia y empiezo a mirar que hay superioridad en otras personas en mi nivel, no avanzo, me quedo ahí estancada, siento que me falta conocimiento y termino haciendo que abandono el proyecto. Vale, pues todo ese proceso de incoherencia, al final, terminamos haciéndonoslo. ¿Por qué? Pues puede ser por muchas causas. Puede ser porque tiene un programa de una herida de abandono. Y internamente tú has crecido y has normalizado que eso está en ti, que esa es la vida que te ha tocado y que no se puede hacer nada más, ¿vale? Y cada vez que tú intentas dar un paso hacia adelante, primero, es pesado ese paso que vas a dar adelante. Segundo, termina haciéndote autoboicot porque tu mente se activa a través de tu ego, proyecta ese programa, ese sistema que tú lo has hecho como creencia tuya, lo has acogido y te lo has creído. Y entonces pues llevas toda esa vida, toda hasta la edad que tengas en estos instantes, haciendo siempre eso. ¿Qué pasa? Que para ver resultados diferentes tiene que haber un proceso de depuración, tiene que haber un proceso de depuración, de limpieza mental, de deshacer lo que hasta ahora conoces para reprogramar la nueva creencia, que es que tú eres válido o válida, que eres merecedora de todo lo bueno que te pueda aportar la vida, porque aquí recordemos que hay abundancia para todos, ilimitada, eso hay que dejarlo muy claro. Y trabajando todo eso, cuando está resuelto queda. Porque cuando tú ya adoptas la nueva versión, la mejor versión que puedes dar de ti mismo porque vas a estar a gusto con ese personaje liberador, lo que ya está resuelto. Y aunque venga, y puede venir, que viene, a una vez cuando tú ya el personaje de esa parte ya la tienes limpia y sanada, pasa como un ventilador, que cuando lo apagas, todavía la aspas, le queda una vuelta última. Pues suele venir, pero como tu salto cuántico y tu nivel ya está alcanzado, aferrado a esa creencia nueva, te aferras a esa creencia nueva porque es donde más cómodo te sientes, a pesar de que tu creencia antigua, el ego no te va a dejar, no te va a soltar tan fácilmente. Entonces tu creencia antigua va a venir a decirte lo que era, no pasa nada. Coge y dice, esto ya no es parte de mí. Y esto es que no me representa. Esto era anteriormente algo mío. Bueno, sí, se quedó pasajero y esto ya no es parte de mí. Hasta que se aferre, se asienta y terminas por creerte la nueva creencia que es la abundancia, que eso está en todos nosotros, que es la verdadera naturaleza del ser. La verdadera naturaleza, aunque te digan que a nivel fisiológico o biológico están unas partes del cerebro que voy a contar ahora después, que hacen su función, sí, claro, se activa como la función del estómago es pedirte comida.
pero a que tú no estás constantemente comiendo, por más que te lo pide. Y aunque, aparte de que el estómago te esté pidiendo y tú tengas a veces hambre, a que tú te autorregulas porque sabes o que no te sienta bien para tu cuerpo, que te sientes pesado, y el cuerpo pide nutrientes, o sea, y no nutrientes, pero tú eres consciente de eso. Igual que tú puedes controlar, a decir, sé lo que me va bien y sé lo que me va mal, a nivel digestivo, a nivel, pues, hago deporte porque sé que va bien para mi salud, elimino toxina, me siento más ágil, bla, bla. Pues igual para la mente. Voy a dominar la mente porque sé lo que me hace bien. Independientemente de que la parte física tenga un engranaje y un sistema complejo que tiene unas funciones que se activan y se desactivan. Vale, pues vamos a trabajar en eso y vamos a tener el propio control de nosotros mismos. Entonces aquí voy a explicar a modo de metáfora brevemente el funcionamiento de estos 3 cerebros que tenemos dentro del cerebro. En la zona más baja, donde están los llamados ganglios basales y zonas del tronco del encéfalo y el cerebelo, son responsables del mantenimiento de las funciones necesarias para la supervivencia inmediata y para las conductas simples e impulsivas, como rituales que siempre se repiten del mismo modo, en el que aquí se replica la parte del miedo, del hambre, del enfado, de la rabia, de la ira. Bueno, estos códigos programados genéticamente son la leche, porque a veces queremos controlarlo y se nos activa, pero como no sabemos cómo conducir ese vehículo, pues nos arrastra y el reptiliano tela. El reptiliano, digamos que es la parte menos evolucionada del ser humano y por lo tanto es donde se dice que está como más concentrado el ego. Y luego por otro lado tenemos el cerebro límbico, que este ya apareció con los mamíferos más primitivos y está sobre la base del complejo rectal. El límbico es el que las emociones son más agradables. Intentamos de esta parte cambiar. Aquí, pues bueno, se produce el apego, se replica las carencias. Es como la percepción no consciente y el que nos hace estar en modo automático. Y a veces vamos como pollos sin cabeza, en el que no nos centramos, no nos conectamos y solo estamos pendientes a la película que estamos proyectando. Se enciende esa película en la que ponemos en cada día dependiendo, pues venga, vamos a poner hoy la película de terror. Y vamos durante todo el día con unos miedos en los que luego se desencadena somatizando en enfermedad, porque el cuerpo somatiza las emociones. Y a veces nos creemos que nos ha tocado una enfermedad o nos duele tal porque sí, por casualidad o porque acogimos peso. Si alguien quiere que hable sobre alguna enfermedad en particular, me puede escribir por privado. Bueno, abajo dejo el enlace donde podéis dejarme todas vuestras inquietudes y vuestras preguntas. Y por último, vamos a hablar del neocórtex. Entonces, tenemos el neocórtex, que es la parte más evolutiva de nuestro cerebro. Esta zona es la racional. En nuestro sistema nervioso, la gente que suele tenerlo muy desarrollado es la parte de si toco esto, me lo creo. Si toco aquello, si lo veo, es que existe. Quiero hacer aquí, me voy a hacer un poco de publicidad, pero creo que es importante. No hace mucho he acabado de publicar un libro en el que la mitad del libro va sobre texto y la otra mitad va sobre 180 ejercicios, un ejercicio por día. Se puede repetir el ejercicio hasta que quede implantado. ¿Por qué? Porque es una de las maneras, sobre todo los ejercicios al principio, es para que entiendas que tú, cada cosa que ves, si tú ves una mesa es porque alguien te dijo que eso era una mesa. Si tú ves una silla y la identificas como silla, es porque alguien te dijo desde pequeño que eso era una silla.
Entonces, si ves que hay una emoción, un sentimiento, una creencia, un programa que estamos programados a través de la tele, como tanto la industria farmacéutica nos programa a su manera, pero estamos programados como la industria cinematográfica, la industria musical, la industria de publicidad y marketing. Estamos muy programados a través de la memoria implícita. En los ejercicios, dentro del libro que acabo de publicar, se llama Curso de Transformación Completa, en el canal podéis ver, lo voy subiendo en audiolibro por lecciones, y ahí se ve cómo hay una depuración mental para poder desprogramar toda esa parte, para poder desaprender y luego reaprender. ¿Por qué? Porque aquí, como estamos hablando del neocórtex, que es la parte en la que toco esto y me lo creo, toco aquello y me lo creo, si lo veo, lo creo. Y si está demostrado por la ciencia, es que es empíricamente una muestra creíble. Si no, es una evidencia en la que puede ser o créete lo que te digo. Vale. Pero hay una cosa más allá que la ciencia aún no puede demostrar porque no hay máquina para demostrarlo, que es cuando te conectas internamente, cuando tú expandes esa conciencia, cuando tú tienes esa apertura y esos niveles de conocimiento, hay unas sensaciones internamente que te hablan con unos mensajes que no son con palabras, pero tú perfectamente sabes descifrarlos. Entonces, cuando llega a ese estado, no necesitas que algo esté demostrado, porque tú internamente sabes si es funcional o no. Entonces, como decía del neocórtex, esta zona es la racional en nuestro sistema nervioso, y la gente que suele tenerlo muy desarrollado, pues es la parte de si toco esto me lo creo, si no, no existe. O sea, ver para creer y no creer para ver. Lo bueno que esta parte es la que hace la reflexión. Si cada parte que funciona de una manera diferente, como hemos hablado antes del reptiliano, la parte reptiliana, la parte del límbico y la parte del neocórtex, cada uno tira de manera diferente, ¿cómo van a llegar a ponerse de acuerdo? Porque aquí hay otro factor importantísimo que entra en acción, y es nuestro llamado ego, que aunque no es nada tangible o físico, como si el límbico, que es una parte física, o el neocórtex, ¿no? O el reptiliano, si es una parte del cerebro física, el ego no es físico, pero está ahí deambulando. Está ahí deambulando con ese rum, yo le digo el amigo charlatán, el amigo que nos confunde. En los dibujos animados a veces se representaba como el demonio y el ángel. Fíjate, el ángel era la conciencia. Fíjate cómo nos programa y nos dicen verdades en la cara a través del drama y la comedia. Y el demonio era como esa parte que nos llevaba por el mal camino. Bueno, pues ese demonio es nuestro ego. Y a mí me gusta, ¿vale? Y ya por último, quiero añadir la parte más importante. Si habéis visto algún podcast mío o alguna charla, hago mucha referencia a lo que es el sistema de creencias, la carga emocional y todo esto. Pero a mí me gusta explicarlo, y de hecho en el libro que acabo de publicar lo explico como la teoría del iceberg, ya que la parte de la superficie donde se ve todo, esa es la zona que hacemos consciente. Pero donde está todo guardado, en la parte del subconsciente, ahí tenemos implantado programas, cargas, bloqueos, sistemas de creencias, memoria familiar, memoria colectiva. Y aquí, ¿cómo hacemos para resolver todo esto y poder hacerlo consciente, todo lo que tenemos en las profundidades del iceberg que no vemos? Sacamos a la superficie todo lo que aquello entró por el inconsciente. Si tú, por ejemplo, en tu día a día ves una resistencia, un bloqueo, ya sea en una situación o algo que se te haya presentado en una persona, manifestado, proyectado,
más que hundirte en la queja, más que quedarte en el juicio hacia lo externo, mira qué viene a ti, qué se está representando ahí. Primero, que tú le das valor, porque si te está fastidiando, si te está obstaculizando, es porque tú le das valor. Y está en ti. Si no, no estaría. A ver qué mensaje viene a decirte. Porque a través de lo que te está diciendo, tú ya sientes unas emociones y vibras en una sintonía y en una frecuencia. Por ejemplo, tú ahora viene una persona que pone la música alta, la vecina. Tiene la música alta y tú en esos momentos tienes que estudiar o tienes que hacer algo de concentración. Pero a ti siempre te ha molestado el ruido. El ruido en exceso, como en mi caso yo tengo el oído muy agudizado. Y te molesta. ¿Qué hay en esos momentos? Internamente hay una crispación, hay una injusticia, un malestar, una queja porque dices, bueno, aquí no hay civismo, qué mala educación. Entonces empiezas con el run run. La mente no te va a dejar porque, obvio, ahí leo un manjar, dice, aquí me relamo yo, aquí hay comida para rato. Y tú estás ahí, trontro, y tú quieres concentrarte y no hay manera. ¿Qué mensaje viene a decirte? Porque te está quitando de tu estado de paz. Y si en esos momentos está ahí, es porque algo está en resonancia contigo. Principalmente puedes hacer varias cosas. O estar en la queja o mirar soluciones. Es una posibilidad para estar en coherencia contigo. ¿Por qué? Principalmente, imagínate en mi caso cómo fue que yo estaba queriendo estudiar una especialidad y yo anteriormente ya me puse unos límites para llegar a estudiar eso, los que no me veía capaz de que iba a alcanzar poder sacarlo a flote, esa especialidad. Anteriormente yo ya tenía unos límites y tenía unos bloqueos, por lo tanto cuando me puse en serio a cambiar al personaje, a creerme que yo puedo, se empezaron a manifestar las resistencias externas. Pues ya vino la vecina y se ponía la música a todo. Pues ya el otro vecino se puso a hacer obras. No había momento en todo el año de los 365 días que tiene como para exactamente ese día ponerse a hacer obra. Pum, 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 pum. Tenía el martillo en mi cabeza. Y yo tenía los exámenes en los cuales para mí era importante, porque iba a salir más allá de aprobar para sacar adelante esa especialidad, era algo internamente sobre yo puedo, y me quito un límite, y me quito parte del personaje y de esa resistencia, pero se van a manifestar en otra externa. En el momento en que vi que eso me estaba molestando y que yo sabía que estaba tomando acción para tomar avance, ya que llevaba muchos años queriendo sacar esa especialidad adelante, me di cuenta que venían a fastidiarme, y no a fastidiarme, sino a decirme abandona, no vas a poder, porque ya que la voz yo ya no la escuchaba, de hacerme autoboicot, pues se manifestaba en situaciones. Me fui consciente, pues ¿qué hice? Me puse unos cascos, musiquita de pajaritos celestiales, con ondas teta para fomentar y potenciar y que se me incruste más todo lo que estaba entrando a través del consciente, y desapareció. Cuando terminé los exámenes, lo aprobé. Y el vecino terminó. ¡Qué casualidad! Oye, qué casualidad que el vecino terminó cuando yo había terminado los exámenes. Pero anteriormente, fíjate, con toda la tensión que había pasado y todo el estrés, porque hubo momentos, a pesar de ser consciente, ojo, soy humana y también me pierdo a veces. A pesar de ser consciente, me pasé estrés y pasé tensión. Y
Luego, por lo tanto, mi cuerpo lo somatizó en enfermedad. Porque cada vez que sientes estrés por 1 minuto de ansiedad, estás 8 horas liberando cortisol. Ojo, liberando cortisol. Y eso al final tu cuerpo lo somatiza. Y cuando te relaja, te hace el tum, te sale aquella afección. A veces cuando te relajas y a veces durante esa tensión. Simplemente son mensajes también para decir, suelta el control, que te crees que tienes que tenerlo todo controlado, suéltalo, que aquí no estamos a vida o muerte. Entonces, efectivamente, me salió un eczema desde el plexo solar que me rodeaba hasta el cuello. Cada emoción en la que se presente, para poder resolverlo, como decía Carl Jung, hasta que el inconsciente no lo hagamos consciente, el subconsciente guiará nuestras vidas y la gente le llamará destino. Voy a contar una historia que creo que se va a entender bastante bien, en la que una amiga, también es una manera de no vivir en coherencia, y cómo al vivir en coherencia desatas esos patrones, esos programas internos y saca a flote ese iceberg, esa parte del iceberg oculto. Bueno, pues había una amiga que de pequeña le encantaba bailar y le encantaba disfrutar del baile. Era ella muy pimpireta y muy folclórica y muy artista. Y un día su madre, viendo que la chiquilla se desenvolvía tan bien, de esa manera pues decidió apuntarla a un concurso de talento que había, en las fiestas del pueblo. Esta amiga solo recuerda, cuando ella me lo cuenta, que en realidad ella no quería salir ahí. Ella en realidad, pues lo que es, le abrumaba la situación, pero bueno, por otro lado, no quería descontentar a su madre, quería agradarla. Y lo que esta amiga me cuenta es que cuando subió al escenario y vio a tanta gente, se quedó tan bloqueada que la canción que ella en esos momentos iba a cantar, estaba pensando, pues cantar esta canción. Cuando subió al escenario y vio tanto, fue tal el shock, la mente se vio con tantas cabezas sobre su persona que se olvidó de la canción. Y lo único que recordaba era el estribillo. Ese impacto fue tan grande que le produjo a una edad tan temprana y se quedó anclado y se quedó grabado en su sistema de creencias sobre ella misma ese miedo escénico por ver a tanta gente. Se sintió ridícula al solo estar cantando el estribillo constantemente durante el periodo que duró la prueba que te dejaba, que eran 5 minutos. Y se sintió ridícula, avergonzada, bloqueo mental, se quedó nula, todo ese cúmulo de esa memoria, con esas emociones y esa sensación de malestar, se quedó grabado en el subconsciente. Y cuando fue creciendo, esta amiga, cada vez que tenía que salir a exponer, ya sea en el colegio, ya sea en cualquier lugar, pues el cuerpo le temblaba y le transportaba a revivir esas sensaciones y vivencias. El programa del trauma se activaba y entonces su cuerpo se quedaba en modo alerta, en modo de defensa. Por lo tanto, el cerebro se obstruía, se quedaba bloqueado, en shock, y se bloqueaba de tal manera que se le olvidaban las cosas y empezó incluso a fallar en la memoria. ¿Pero qué pasó? Que de mayor empezó a tener conocimiento de todo eso y ella se dio cuenta que cada vez que quería avanzar y encima tenía una inquietud, porque es una persona que le gusta hablar en público, pues tenía esa inquietud de querer hablar en público, de querer... Es que hoy en día la parte de la comunicación es súper importante para todo, ya sea si tienes que comunicarte con amigos, si tienes que comunicarte en pareja, si tienes que un trabajo, vender, o sea, es que constantemente la comunicación tiene que ser presente, y la persona que ya de por sí tiene una carga que puede ser tímida, introvertida, le cuesta, ¿no? Pues ahí tiene un trabajo importante. Ojo, porque no basta con decir yo soy,
Porque cada vez que tú dices, es que yo soy introvertida, es que yo soy tímida, tú ya estás haciendo un decreto. Tú ya estás decretando que eso es lo que soy, como la canción de Alaska. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. No, esa canción tiene mucho peligro, ojo, porque nos cree que nos empodera y no nos empodera, todo lo contrario. Nos arrastra a tener que identificarnos con eso y etiquetarnos y no avanzar y no cambiar todo eso. Y ya creernos que eso es parte de nosotros hasta que nos muramos. Y eso no es real. Todo se puede cambiar del personaje. Y lo digo por experiencia, que llevo más de 20 años, pico y pala, prueba y error, poniendo en práctica todo aquello que se me ha presentado que podía hacer un cambio y mejorar como persona, sobre todo para querer llegar a los objetivos que yo quería. Viendo esta chica, esta amiga que tenía este bloqueo y esta resistencia, se puso a trabajar en ello. Entonces, súper importante, ser, hacer y tener. Empezó a trabajar en el ser y hacer lo inconsciente, consciente. Ver en qué momento de su vida se produjo, porque ella no era consciente de que el bloqueo se produjo ahí. Ella solo simplemente de mayor, ella sentía que cada vez que quería avanzar, pues por ejemplo en este tema quería crearse, hablar en público, compartir vivencia, experiencia, profesionalidad, todo lo que ella se había formado, quería compartirlo, pero luego tenía la traba de que es que se le olvidaba y se dio cuenta de dónde procedía, obviamente, una vez que hizo eso consciente, esa parte desde el ser. En paralelo se puso a hacer, porque tú puedes ver el trauma que te produjo, ¿vale? Pero tú ves el trauma y te puedes quedar en estado de victimismo, en plan de, es que como a mí me pasó esto, pues yo ya no puedo hacer lo otro, no. Ya sé lo que me pasó y ahora en paralelo voy a trabajar en ello. ¿Cuáles son mis límites? ¿Que me cuesta memorizar? Voy a trabajar la memoria. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo hacer que mi procesador sea más rápido? ¿Cómo puedo hacer que ese almacenamiento que yo engullo, luego poder soltarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues trabajando con técnicas y con cursos y en el día a día, que hoy en día se pueden trabajar tantas cosas y gratuitamente, porque a mí ya no me vale el no tengo dinero para terapia. Eso ya no vale, porque tenemos tanta diversidad de plataformas y de opciones. YouTube, cursos gratuitos, temario, la inteligencia artificial, que cualquier cosa que le preguntes, ¿cómo puedo trabajar esta parte? Y cómo hoy en día hay tanta diversidad para poder trabajar en aquello en lo que tú crees que te obstaculiza o te limita. El resultado fue que se convirtió en tener la parte final de la manifestación, ya que esa persona se empezó a trabajar en el ser, mirando profundamente, internamente, conectándose dónde estaba el programa que se ancló, qué era lo que le impedía todo eso. A la misma vez tomó acción para hacer y como resultado tener. Vale, pues esa es la parte de vivir en coherencia. Cuando tú trabajas las tres partes, ser, hacer y tener. Cuando tú trabajas lo que quieres, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si tú a la misma vez quieres A, piensas A, sientes A y haces A, entonces, ¿qué manifiesta? A. ¿Por qué? Porque tienes el foco lo tienes en el A y no lo tienes en haces A, sientes B y haces Z. Entonces, creo que hasta aquí ha quedado bastante claro lo que es vivir en coherencia a todas esas personas que me habían preguntado al principio, cuando decía, últimamente siento que me falta algo para sentirme realmente plena, trabajo, tengo familia, pero siento que no estoy viviendo mi vida al máximo, es porque internamente, cuando hay unas carencias, no se va a rellenar en lo externo. No estás siendo coherente contigo misma. Internamente,
¿qué es lo que te está pidiendo? Te está pidiendo tiempo para ti. Te está pidiendo, porque a veces, por ejemplo, para ser coherentes con uno mismo, a pesar de que tenemos dinero, económicamente estamos bien, amistades, la familia, pero te sientes vacío, ¿te dedicas tiempo? Empieza por técnicas de meditación. Empieza por 5 minutos de meditación guiada. Empieza por observar esos pensamientos, por mantener esa parte en silencio. Porque desde ahí es cuando llegan respuestas. Si tú te preguntas, te responden. No te van a responder en el momento. No te va a llegar la respuesta en el momento. Te va a llegar cuando más conectada estés. Oye, a mí me han llegado a veces respuestas lavando los platos, que estaba yo en el limbo. Y me ha llegado el eureka. A veces también me han llegado respuestas viendo una película y el protagonista ha dicho una frase X que ha resonado tanto en mi profundidad interna que ha dicho, wow, justo esto es lo que necesitaba oír. Y me ha hecho el eureka para ponerme en acción en esos momentos, no sé, dependiendo de la pregunta que haga. Entonces, cuando dice, ¿qué consejo me darías para empezar a construir una vida más completa y coherente? Meditación. No meditación, o sea, puedes empezar con meditación guiada, que está bien. Si nunca has practicado meditación, obviamente el estar en pensamiento cero no va a ser de la noche a la mañana. Obviamente es un trabajo, hay que trabajar esa parte, porque principalmente no hay que querer tener pensamiento cero, hay que observar esos pensamientos. Entonces, porque al final los pensamientos son los que te están dominando tu día a día, pero cuando te quedas como si fuera en una ventana, como yo llamo la vieja del visillo, te quedas detrás de una ventana y te pones a observar esos pensamientos que van pasando, esos pensamientos dejan de tener fuerza y empiezan a diluirse. Y más si empiezas con una visualización de 5 minutos o 10, que es como, por ejemplo, al principio cuando pongo el ejemplo, a nivel metafórico, coges una bicicleta y tu padre o tu madre o un familiar o un amigo te está ayudando a mantenerte en esos momentos o tienes ruedines. Llega un proceso que conforme tú lo vas ejercitando eso, tú ya al final terminas sin que nadie tenga que coger el sillín para punto de apoyo, sin que tengas que tener ni uno ni dos ruedines. Entonces llega un momento en el que tú vas solo. Pues lo mismo pasa con la meditación. Ojo, hay mucha gente que le llama meditación de ir por la naturaleza y ser consciente pleno de lo que te rodea. Bueno, al final es estar en momento presente sin que el pensamiento te aborde ni te domine, ¿vale? Entonces hay gente que le llama meditación trascendental, el mindfulness, le llama estar presente, o Eckhart Tolle, El poder de la hora, un libro que recomiendo 100%, también es muy bueno para empezar a aprender. Entonces, cuando tú no sabes, lo tienes todo a nivel material, pero internamente no te sientes completo, porque el vacío no se va a rellenar con lo externo jamás, jamás. El vacío se rellena desde lo interno, porque es cuando te sientes completo. Y una de las maneras donde esa respuesta y esos mensajes que vas a obtener es a través de la meditación. Y luego Sofía también, cuando preguntaba, muchas veces hago cosas que no van con lo que realmente siento o pienso, solo para complacer a los demás, pues como lo había dicho antes. O sea, no puede ser la felicidad de los demás por encima de la nuestra, porque eso no es amarte, es que eso no es amor, es que eso ni es bondad, que es que también lo creemos que es como bondad. O sea, cuando tú estés cubierto, ayudas, porque a veces también tenemos el programa de necesitar ayudar a los demás para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos, porque necesitamos, es como un programa de no valoración, es un programa de necesitamos reconocimiento. Y la mejor manera de reconocer
eso es siendo honestos con nosotros mismos. ¿Qué me hace a mí producir si yo hiciera esto, a pesar de que yo no estoy cubierto? O sea, hay una persona que me está diciendo, un amigo, que tiene un problema. Y que tiene un problema tal, que nosotros, a nivel material, ¿vale? Y entonces que nosotros le prestemos. Pero nosotros en esos momentos a lo mejor no estamos cubiertos. En esos momentos a lo mejor no estamos bien, yo qué sé. Una persona que tiene calor y necesita un ventilador y tú tienes un ventilador. Pues es verano, tú también necesitas refrescarte. Ya, pero es que la otra persona... Y a veces tú prefieres pasar calor y que la otra persona esté fresquito. ¿Eso es amor propio? No. Eso es egoísmo si tú estás fresquita y la otra persona tranquila, que ya se buscará otra persona que tenga 3 ventiladores. No te preocupes, que no somos imprescindibles para nadie. ¿Qué estás dando si no tienes para ti? Desde la carencia, que es un ventilador. Es un ventilador arquetípicamente un ejemplo simbólico. Pero a nivel energético estás dando lo que no tienes, porque no tienes para ti. Entonces, primero cúbrete y desde lo completo ofreces completo. ¿Por qué? Porque ese programa que está en ti de necesidad de ser buen samaritano, vas a atraer personas con dificultades para tú recrear tu programa y sentirte mejor persona. Y ojo si no te lo reconoce, ojo si no te lo agradece, ojo si no te aportan aquello que igual hiciste tú por los demás. Ojo, porque entonces, como es un programa y el ego le encanta proyectar toda esa parte, el ego lo va a reclamar, ¿vale? El ego lo va a reclamar y tú piensas que cada vez que tú das, dar y recibir es lo mismo. Porque cuando tú estás dando de lo completo, cuando tú estás dando desde lo más profundo que tú tienes para dar, desde lo completo, ¿vale? No desde el buenismo, no, desde lo completo. Tú estás recibiendo una lección, estás recibiendo un bienestar por cómo te sientes, tú ya estás recibiendo. No necesitas que la otra persona venga, obviamente gusta, tampoco hay que sentirse tonto y ¿no? De estar dando y estás viendo que la energía se está desechando. Porque la otra persona sientes que te está aprovechando. Ojo, otro programa. Si sientes que estás dando y das, puede ser desde lo completo porque tú ya te sientes completa y tienes bien y no te importa dar uno, pero si das otro y das otro y das otro y estás viendo que la otra persona solo te busca desde eso, entonces ahí hay otro programa. ¿Por qué te sientes que se están aprovechando de ti? Todo va en esa función. Entonces, ¿cómo empezar a ser más coherente contigo misma y dejar de priorizar las expectativas ajenas? Empezando por priorizarte. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Y cuando estés completa, das. Y si das, dar desde lo completo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por hacerme partícipe de esta experiencia. Abajo en la descripción dejo el enlace donde podéis escribirme para hablar de nuevos temas, para hablar y en comentarios, dejarme comentarios que a veces también respondo a los comentarios que me dejáis abajo, pues suelo hacer también programas sobre eso. Así que dame un like si te gustó, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas nada de todo lo que suba. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Gracias.